Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos un webinar muy importante que va a dirigir el doctor Fabián Juliao y este webinar es, digamos que nos van a hablar sobre todos los factores de riesgo que hay en la enfermedad inflamatoria intestinal. Quiero darle la bienvenida al doctor Fabián Juliao. El doctor Fabián es gastroenterólogo y endoscopista digestiva del Hospital Pablo Tobón Uribe, miembro fundador de PANCO y de GECOL, que son los dos grupos de estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en Colombia como en Latinoamérica, por así decirlo. Él es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Este año ya lo tuvimos el mes pasado en otro webinar muy importante, muy lleno de muchas cosas que nos interesan. Bienvenido, doctor Juliao. Muchas gracias, Caro, por la invitación. Lo mismo a la doctora Viviana Parra. Para mí siempre es un honor estar aquí compartiendo con ustedes todos estos temas bien interesantes de enfermedad inflamatoria intestinal, que definitivamente pues me encanta, ¿no? Me encanta el tema y me encanta pues hablar de esto, ¿no? De un tópico bien interesante que es sobre un poco de epidemiología. Quiero pues empaparlo un poquito, pues algo muy corto de epidemiología. Y algo de factores de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. La primera vez que me invitaron, comentaba ahorita con Carolina, la primera vez que me invitaron a hablar de factores de riesgo fue una asociación de pacientes de México. Allá hacen un curso de enfermedad inflamatoria intestinal para pacientes y me pusieron este tema de factores de riesgo. Eso fue hace como un año. Yo al principio dije, wow, o sea, interesante, pero un reto y a partir de allí pues he buscado mucha bibliografía con respecto a los factores de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Incluso voy a mostrar algunas cosas que todavía no están publicadas y pues quería compartirlas con ustedes. Es un tema bastante discutido, no se sabe demasiado, pero lo que se sabe pues se lo voy a mostrar hoy acá y espero que al final hayan preguntas al respecto de esto y que se lleven un mensaje lo más claro posible sobre factores de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, más que todo es como un conversatorio, más que pues, más conversatorio, no, algo pues muy coloquial aquí con ustedes, más que uno pontificar aquí sobre este tópico en particular en enfermedad inflamatoria. Es como mostrarle lo que hay, lo que uno ha aprendido y lo que uno les puede decir a ustedes con respecto a los factores de riesgo. Entonces, para empezar, voy a decirles que hay diferentes etapas epidemiológicas. Epidemiología es lo que estudia lo que es la incidencia y la prevalencia. Prevalencia es más o menos cuántos pacientes, por ejemplo, por 100.000 habitantes hay en Colombia con colitis ulcerativa y con enfermedad de Crohn. Eso es prevalencia. Incidencia es cuántos pacientes nuevos por año hay de colitis ulcerativa y de enfermedad de Crohn en Colombia, por ejemplo. Entonces, nos han catalogado a nosotros como un país de aceleración en la incidencia. Eso es gracias a que hemos hecho algunos estudios que ya nos tienen aquí demarcado, como pueden ver en el mapa. Anteriormente aparecíamos en gris porque no teníamos datos. ¿Eso qué implica? De que si estamos en amarillo en aceleración de incidencia es que no es solamente los casos incidentales que veía uno hace 20 años que empezó pues en esto, sino ya estamos cada vez teniendo mucho más casos, eso va aumentando la incidencia como la prevalencia, como ya les voy a mostrar. Por ejemplo, países donde apenas están empezando a detectar casos, por ejemplo en África, como pueden ver acá, algunos países asiáticos. Este estudio lo realizamos con Paulo Coxe de Brasil sobre qué pasa en Latinoamérica y miren acá cómo hay un incremento en la prevalencia tanto de enfermedad de Crohn como de colitis ulcerativa. Cada vez estamos viendo más casos tanto de uno como de otra entidad. Y la proporción o la relación entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn en Latinoamérica es más o menos en Colombia. En el primer estudio que hicimos fue de 5:1, o sea, por cada 5 pacientes con colitis ulcerativa teníamos un paciente con enfermedad de Crohn. Eso es más o menos lo que hay en Latinoamérica, con excepción de algunos estados de Brasil y en las Antillas Menores predomina Crohn sobre ulcerativa. La gran mayoría de países latinoamericanos, centroamericanos, tenemos este predominio de colitis ulcerativa sobre enfermedad de Crohn. Esta fue una publicación del año pasado donde tuve la oportunidad de mirar la tendencia en la epidemiología en Colombia, un estudio bien interesante que hicimos en compañía de una gente
de Miami, la doctora Abreu, Seth Schwartz y en especial Oriana Damas, que nos ayudó mucho en la publicación de este estudio. Se vio publicado en inglés en la revista Medicine. Y miren qué demostramos en eso. Hicimos datos teniendo en cuenta el CISPRO, el registro CISPRO, que es el que llenamos cada vez que vemos un paciente y colocamos el diagnóstico. Miren la tendencia desde 2010 de la prevalencia de colitis ulcerativa. Miren cómo es más que la de enfermedad de Crohn, pero miren que es en ascenso, ¿no? Comparado con datos de 2010 hasta 2017, que fue donde incluimos los pacientes. Y enfermedad de Crohn, a pesar de que no es tan pendiente, también se ve un incremento de 2010 hasta 2017, pero menos prevalencia, o sea, menos pacientes con enfermedad de Crohn, aunque dos están colitis, Crohn está incrementando. En Registro Colombia publicamos también con más de 2.291 pacientes en Colombia de 17 centros de todo el país. Encontramos que la proporción de colitis con enfermedad de Crohn era de 4:1. O sea, por cada 4 pacientes con colitis teníamos un paciente con enfermedad de Crohn. Pero miren qué tan interesante lo que hemos visto en el Pablo Tobón. El primer estudio la publicamos en 2010, hace ya 12 años, con pacientes que teníamos hasta 2009. Teníamos en el Hospital Pablo Tobón Uribe 202 pacientes. La proporción de colitis con Crohn era de 5:1. Y miren cómo para 2021-19, una publicación en la revista española que hicimos el año pasado, es de 2.7:1. O sea, se está cortando. O sea, cada vez vemos más pacientes, tanto de Crohn como de colitis ulcerativa. Pero proporcionalmente estamos viendo más pacientes de Crohn que de colitis ulcerativa. Eso tiene varias explicaciones. Uno, que estamos mucho más atentos a la enfermedad. Tenemos ya opciones de diagnóstico como la cápsula endoscópica, como la enteroresonancia, que muchos de ustedes de pronto ya se han practicado, los cuales le permite uno acceder a intestino delgado. Y acuérdense que un alto porcentaje de los pacientes con enfermedad de Crohn tienen compromiso de intestino delgado. Entonces, si antes no teníamos cómo mirarlo, pues se nos estaban escapando de pronto pacientes de enfermedad de Crohn con ese tipo de compromiso. Entonces, cada vez más, tanto Crohn como colitis ulcerativa, pero proporcionalmente, particularmente en el hospital, donde de 200, en 10 años pasamos de 202 pacientes, 759 pacientes, casi 4 veces más, estamos viendo proporcionalmente más Crohn que colitis ulcerativa. Pero, ¿de dónde viene todo esto de por qué está incrementando? Hay una hipótesis que es la hipótesis de la higiene, que es, háganse cuenta que es que antes no nos lavábamos las manos, andábamos a pie descalzo, las calles no eran pavimentadas, entonces nos infectábamos más. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las enfermedades infecciosas, miren que han venido disminuyendo, reumática, hepatitis, sarampión, tuberculosis han ido disminuyendo, pero ha habido un elemento de enfermedades inmunomediadas, como la enfermedad de Crohn, como la esclerosis múltiple, como la diabetes, como el asma. Somos más alérgicos que antes, en fin, esa es como una hipótesis, una teoría que ya tiene hace más de 20 años que se postuló. Y hoy en día se considera que la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando un paciente le pregunta a uno, ¿por qué me dio a mí la enfermedad inflamatoria intestinal? Uno, la respuesta es siempre que no sé. Y no sabe porque hay muchas cosas que pueden implicar que a uno le puede dar enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos la predisposición genética, que ya vamos a ver. Tenemos la microbiota o alteración en las bacterias intestinales, pero ya se sabe que no es solamente las bacterias, también virus, también hongos que normalmente podemos tener nosotros en todo el tubo digestivo. Puede estar alterada en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Normalmente tenemos más bacterias que células de nosotros en el intestino, para que se hagan una idea de la cantidad de gérmenes que podemos tener nosotros en nuestro tubo digestivo. Alteraciones en el sistema inmunológico que pueden estar causando esta enfermedad o favoreciendo esta enfermedad, de pronto que respondamos diferente unos u otros, dependiendo si tenemos o no la enfermedad, a proteínas, por ejemplo, presentes en las bacterias, y podemos reaccionar diferente a bacterias intestinales, y eso puede inducir cambios y alteración en el tubo digestivo. Y también tenemos factores ambientales asociados que vamos a ver más adelante. De entrada, siempre que le pregunto a uno, o sea, ¿en qué es más importante la genética en enfermedad inflamatoria intestinal? Definitivamente, mientras más temprana edad le dé un paciente la enfermedad inflamatoria intestinal, llámese Crohn, colitis ulcerativa, más es importante la genética. A medida que el diagnóstico se va haciendo más tardío,
ya vienen otros factores como alteración de la microbiota o factores ambientales, los cuales van a ser más importantes cuando la enfermedad se detecta ya en edad adulta o un poco más tardío, ¿no? Entonces, estas alteraciones inmunológicas o genéticas van a ser mucho más importantes cuando la enfermedad da en niños, y cada vez estamos viendo más casos. Pues yo no veo niños, pero los gastropediatras cada vez, ya hay incluso un registro nacional donde cada vez están viendo más niños con este tipo de enfermedad. Y esto es para esta diapositiva bien bonita, me pareció, y la quise traer porque miren todas las cosas que se han propuesto, ya sean factores de riesgo, factores protectores asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal. La actividad física, si el paciente le han hecho o no apendicectomía, si fuma, si está estresado, si tiene déficit de vitamina B12, vitamina D, los factores de higiene, lo que es aumento en la densidad poblacional, la dieta, alteraciones en sueño, medicamentos como los antibióticos, alteraciones en la microbiota y definitivamente la susceptibilidad genética. Cada uno de estos puntos lo vamos a ver enseguida. Miren acá, actualmente, esto fue en 2012, teníamos más o menos 150, póngale 110 genes involucrados acá. Y voy a responder de entrada una de las preguntas que ya hicieron acá, que es si podemos hacer una prueba genética para decir si este paciente o tiene susceptibilidad a tener enfermedad inflamatoria intestinal. El problema con la enfermedad inflamatoria intestinal es que hoy en día tenemos casi que 250 genes involucrados. Entonces, detectar alteraciones en 250 genes, por eso es una enfermedad poligénica, es imposible. A diferencia de la enfermedad celíaca, que hay un gen alterado, no pide HLA, DQ8, entonces ahí ya tiene el diagnóstico. Acá no, acá es muy difícil genéticamente, pues, porque es muy poligénica. Son 250 genes, el costo de esto sería inmenso y no sería muy práctico para medirlo en todos los pacientes o en familiares de pacientes que tengan esta entidad. Entonces, genéticamente no podemos predecir que un paciente pueda desarrollar o no. Y se sabe que a pesar de todos estos genes que están involucrados en la enfermedad inflamatoria intestinal, es responsable solamente de que a uno le dé la enfermedad inflamatoria en solo 20%. O sea, el otro 80% son otros factores, llámese alteración de microbiota, llámese factores ambientales, llámese alteraciones inmunológicas, pero solo el 20% es responsable de la parte genética en esta patología. Por lo tanto, no le echemos la culpa si tenemos la enfermedad, no le echemos la culpa a nuestros papás, no le echemos la culpa a nuestros ancestros, porque probablemente eso explica muy poco de la enfermedad. Este artículo es relativamente reciente, pero miren acá, que esta es una pregunta que nos hacen mucho en consulta. Si tú tienes un gemelo con enfermedad de Crohn, el chance es de que ese otro gemelo le dé un 51.4 veces más la enfermedad comparado con controles que no tienen la enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo es altísimo, de 51 veces más. Lo mismo acá. El riesgo relativo, si es con colitis ulcerativa, mire que es menor. La parte genética es mucho más importante en Crohn que en colitis ulcerativa. O sea, es mucho más fuerte en Crohn. Si tiene un gemelo con colitis ulcerativa, el riesgo es de 11 veces más comparado con controles que no tienen la enfermedad. Si tienes un familiar en primer grado con Crohn, tiene 7.7 veces más riesgo que el que no tenga familiar en primer grado con enfermedad de Crohn. Si es en colitis ulcerativa, es de 4.0 más veces. Si tú tienes un hermano con enfermedad de Crohn, tienes un chance de 7.3 veces más de que te dé la enfermedad comparado con controles y 4.0 veces más comparado con controles en colitis ulcerativa. Si tu mamá tiene enfermedad de Crohn, tú tienes un chance de 6.3 veces más comparado con alguien que no tenga la mamá con enfermedad de Crohn y 3.7 veces más, mira que es menor en colitis ulcerativa comparado con si tu mamá tiene colitis ulcerativa. Si es tu papá, 7.5 en Crohn y 4.2 en colitis ulcerativa. Si tienes la descendencia, un hijo con Crohn, el chance que a ti te dé siendo papá, 5.5 y en colitis ulcerativa 3.0. Y si tienes un familiar segundo grado, abuelo, primo, qué sé yo, 2.4, o sea, si existe riesgo mayor, y 1.8 para colitis ulcerativa. Conclusión, sí existe un riesgo incrementado en familiares, sobre todo en primer grado, de que le
pueda dar esta enfermedad comparado con gente que no tiene familiar asociado con la enfermedad. ¿Me explico? O sea, sí hay un riesgo adicional. Pero yo tampoco le puedo decir a un hermano de alguien con enfermedad de Crohn o de colitis ulcerativa que 100% le va a dar la enfermedad. Probablemente lo que les decía, la genética es solo un 20%. Hay otros factores que pueden estar asociados con esto, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, sí hay un riesgo por ser familiar, pero el riesgo no es de 100% ni de 50% de que le dé la enfermedad. Lo otro bien importante es, dentro de la familia, ¿qué otros factores de riesgo? Por ejemplo, si el familiar es una mujer, si dentro de esa misma familia, o sea, papás o hermanos, hay riesgo de que le dé 1.4 veces, mucho menor a los datos que mencionaba. Otro es que tiene una enfermedad reumatológica que es la espondilitis anquilosante, que es un poquito más frecuente si tienes ese antecedente en la familia de que otro miembro de la familia tenga. Si el paciente, la gastroenteritis, o sea, dentro de la misma familia, si te da gastroenteritis, te aumenta el riesgo 1.2 veces, tampoco es mucho, pero lo más importante que yo veo siempre es que si usaste antibióticos a edad temprana, el hecho de usar antibióticos a edad temprana parece que es un factor de riesgo para que si tienes dentro de la misma familia un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, te pueda dar a ti también enfermedad inflamatoria. Entonces, de entrada, usar antibióticos, pues los antibióticos hay que usarlos. Si tienes una infección bacteriana, probablemente sí. Así pues, como tan desprevenidamente o a todo el mundo usarlos así como sin control, no es bueno en estos pacientes, ¿no? Lo mismo acá en la familia. Si tienes un familiar en primer grado, si tienes dos familiares, es más el riesgo que si tienes solamente uno. Si tienes tres familiares, pues obviamente es mucho más el riesgo que si solamente tienes un familiar en primer grado. O sea, mientras más parientes tengas con enfermedad inflamatoria intestinal, mucho más va a ser el riesgo. Lo mismo también asociación con espondilitis anquilosante. Y miren acá, le voy a explicar porque este tipo de gráfica la vamos a ver mucho en la charla. Es que si, por ejemplo, tenemos apendicectomía, miren que acá este intervalo no pasa por el 1. Si no pasa por el 1 y está a mano izquierda, quiere decir que es protector. Si esta apendicectomía estuviera al lado derecho, quiere decir que es factor de riesgo. Por ejemplo, miren acá, uso antibiótico, está a mano derecha. Antibiótico de amplio espectro o de espectro estrecho, miren que está a mano derecha. Si está de este lado, es factor de riesgo. Si está de este lado, a la izquierda, como la apendicectomía, miren acá que es menor de 1 porque es de 0,60, es protector. ¿Qué se ha visto? Que los pacientes que tienen apendicectomía y tienen familiares con enfermedad inflamatoria intestinal, protege de que esos pacientes vayan a futuro, sobre todo a desarrollar colitis ulcerativa, no tanto enfermedad de Crohn. Este es un artículo publicado por Joana Torres, estuvo recientemente hace un mes en el Congreso Nacional de Gastro en Cartagena, y todavía no está publicado, pero bien interesante estos datos con respecto a factores de riesgo asociados. Clave, el número de familiares comprometidos y si usaron antibióticos a edad temprana. Otro punto bien importante es con respecto a la lactancia. Si a ti te lactaron o no, y el riesgo que vayas a desarrollar enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa posteriormente. Miren acá, tanto para Crohn, a la izquierda mía, como para colitis ulcerativa, a la derecha, hay un factor protector. Recuerden lo que les decía, si está a la izquierda y no pasa por el 1, 0.71 de 0.5 a 0.8 es protector. Acá 0.78, 0.6 a 0.9 es protector. Si estuviera acá a la derecha, fuera factor de riesgo. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a usar porque muchas gráficas como esta la vamos a mencionar en la conferencia. Por lo tanto, la lactancia protege. O sea, recomendación, siempre, tanto a mamás que tengan esta enfermedad, siempre lacten a los hijos. Creo que la doctora Parra le había comentado en el anterior webinar sobre de que casi todos los medicamentos son seguros en la lactancia, por lo tanto no dejen de lactar a los niños si tienen antecedentes familiares con esta patología que vienen a ser los de más alto riesgo. Entonces la lactancia favorece y protege de que a futuro un paciente le pueda dar enfermedad de Crohn. Miren acá, y colitis ulcerativa. Miren acá con respecto a la duración de la lactancia. De nuevo, miren que está a la izquierda, es protector de 0.6, 0.3 a 0.9, no pasa por el 1, es protector. Si lactas menos de 3 meses, es 0.62. Si lactas 6 meses, 0.46, más protector aún. Y si lactas un año,
lo proteges aún más a tu bebé 0.20. Por lo tanto, la duración de la lactancia también es importante y si lactas por lo menos un año sería fenomenal para tu hijo a futuro de que le vaya a desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal. Una cosa bien importante es la urbanización. Recuerden que todo se ha ido, pues ya todo el mundo vive en la ciudad, los campos están medio abandonados, eso ha pasado en los países desarrollados, en Estados Unidos, Europa, en fin, y ellos han estudiado esto, ¿no? Y que han visto que a medida que hay mayor urbanización, es decir, que haya mayor persona concentrada en las ciudades, van a tener más riesgo de tener tanto colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Esto tiene muchas implicaciones, probablemente aquí está la comida chatarra detrás de esto, lo que les decía algo de la teoría de higiene, y porque sabemos que factor de riesgo, de nuevo, está a la derecha, es 1.1, no está a la izquierda, no es protector, sino es factor de riesgo. 1.1 para colitis ulcerativa y 1.42 para enfermedad de Crohn. Entonces, eso es lo que se ha estudiado. Por ejemplo, se ha visto estudios de cubanos que emigraron, por ejemplo, a Estados Unidos, donde hay mayor urbanización, anteriormente vivían en campos en Cuba, y se ha visto que les da más, a los que emigran, le da más enfermedad inflamatoria intestinal comparado con los que se quedan en la isla, ¿no? Por ejemplo, un estudio bien interesante que hizo la doctora Ariana Damas. Esto también se ve acá, miren, por ejemplo, en Asia, los países con mayor densidad de población, como la India, por ejemplo, son los países que más riesgos van a tener de tanto, miren acá, incidencia de Crohn en oscuro, es donde más incidencia hay. Acá también la India y son los países más densamente poblados. Entonces, mientras más hacinamiento en las ciudades y todo, más riesgo de que les dé al paciente la enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros en el estudio que publicamos, miren acá, teniendo en cuenta la mayor densidad, teniendo en cuenta densidad de las 5 regiones de Colombia, vemos que la región andina, aquí está Antioquia, aquí está Cundinamarca y todo, es la que más casos tiene de enfermedad inflamatoria intestinal, comparado con la costa atlántica, pacífica, Orinoquía y Amazonía. Miren acá, mitad más densidad, más casos de incidentes, tanto de colitis ulcerativa como de enfermedad de Crohn. Es bien importante también este hallazgo. Ya mencionábamos algo de la apendicectomía. Parece que el tener la apéndice, la apéndice es un factor, es un órgano inmunológico. Ahí se llegan bacterias, presentan sus proteínas para que nosotros hagamos como una respuesta inmunológica a bacterias. Entonces se cree que al no tener la apéndice hay menos respuesta inmunológica y eso le puede favorecer a un paciente o prevenir a futuro que le dé colitis ulcerativa. Entonces, tener apendicectomía, miren, 38 estudios, 15,000 pacientes con colitis comparado con controles. Miren acá que los pacientes con colitis, de estudio de casos y controles, los que tenían apendicectomía tenían menos riesgo de desarrollar colitis ulcerativa comparado con los que no se les había sacado el apéndice. ¿Por qué es protector? Nuevamente les explico, porque está a la izquierda, ¿ok? Y no pasa por el 1. Si fuera del otro lado, fuera factor de riesgo. ¿Qué pasa con la apendicectomía? La enfermedad de Crohn es hasta la derecha. Miren que está por encima del 1, 1.61, o sea, es un factor de riesgo. O sea, es protector para colitis ulcerativa, pero es factor de riesgo en enfermedad de Crohn. Sin embargo, es un factor de riesgo sobre todo mientras más tiempo, si la apendicectomía se realizó en el último año, el riesgo es más riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn comparado si la apendicectomía se hizo mucho más de 5 años. Muchos dicen que no es que la apendicectomía como tal, sino que ya tenía el diagnóstico de enfermedad de Crohn, se le inflamó el apéndice como consecuencia de enfermedad de Crohn, entonces probablemente pues es la discusión con respecto acá. Pero en general, pues tampoco es que les recomiende que si tienen familiares pues si tienen familiares, haya que a los familiares sacarle el apéndice para proteger que no le dé enfermedad de Crohn. Eso no es colitis ulcerativa. Eso no se puede hacer. Se han hecho estudios incluso en pacientes que no responden a tratamiento médico. Le retiran el apéndice para ver si le va mejor en su evolución de colitis ulcerativa y no ha demostrado. Entonces, porque un tiempo se pensó eso. Y bueno, si es protector no tener apéndice, pues saquémosle el apéndice a los pacientes con colitis ulcerativa para que les vaya mejor con el tratamiento. Pero esos estudios no demostraron resultados. Entonces, son hallazgos
asociaciones que se han encontrado, pero no como para empezar ahora a quitarle el apéndice a todos los pacientes con colitis ulcerativa ni a los familiares de pacientes con colitis ulcerativa. Otro es los antibióticos. Esto sí es clave, me parece a mí, es el riesgo de enfermedad de Crohn y antibióticos. ¿Por qué riesgo? De nuevo, miren el 1, está hacia la derecha, factor de riesgo. Miren acá, de 1.7, de 1.3 a 2.2, no pasa por el 1. O sea que los pacientes que usan antibióticos, sobre todo a edad temprana, mayor riesgo, sobre todo se da en niños, miren, y mayor asociación con el uso de metronidazol y quinolona. Las quinolonas son la ciprofloxacina, la levofloxacina, la norfloxacina, no tanto con penicilina, pero en estos pacientes se ha visto que cuando usaron a edad temprana estos niños antibióticos tuvieron más riesgo de tener enfermedad de Crohn. Acá en colitis ulcerativa, como pasa por el 1, no hay diferencia significativa. Miren que acá 0.9, 1.2 pasa por el 1. Cuando toca esta línea vertical que pasa por el 1, ya uno no puede hablar que tenga diferencia significativa. Por lo tanto, el uso antibiótico es más riesgo para enfermedad de Crohn que para colitis ulcerativa. Lo otro es los anticonceptivos orales, y también esto le hablaron en el anterior webinar. El riesgo de usar anticonceptivos orales tanto para enfermedad de Crohn como para colitis ulcerativa está incrementado. No es muy alto, mientras si este TRR o este riesgo relativo, mientras más grande es peor si es factor de riesgo o mejor si es factor protector. Pero, por ejemplo, si esto está en 7, en 8, es mucho mayor, no es muy alto, está 1.5, pero sí es significativo. Entonces, usar anticonceptivos orales, ya habían visto en el webinar, lo ideal es no usar anticonceptivos orales, sino otro tipo de método de anticoncepción. No, no quiero que se asusten con esto, pero sí quiero asustarles de todo lo que produce el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo produce pues lo que va soltando pues el cigarrillo, nitrosaminas, una cantidad de acetaldehído, amonio en la fase gaseosa, pero además altera el cigarrillo tiene efecto en las células, tanto en el endotelio, lo que cubre los vasos sanguíneos, como en las células inmunológicas, como alteración alrededor de los genes, ¿no? Del DNA que tenemos nosotros, el RNA, que son los que hacen que fabriquen la proteína dentro de las células, ¿no? Entonces, esta diapositiva es como para asustarlos un poco de la cantidad de efectos que puede tener el fumar en nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, si uno tiene tanto colitis ulcerativa, aunque algunos dicen que puede proteger un poco en colitis ulcerativa, estudios nuevos han demostrado que no altera, pero en Crohn sí que el cigarrillo es muy malo. Entonces, si uno tiene enfermedad de Crohn y fuma, yo creo que se está autoflagelando, pues está haciendo un daño muy grande. Por lo tanto, yo sé que no es fácil. Las campañas para dejar de fumar no son muy exitosas, pero en lo posible háganlo porque quitar el cigarrillo sí que es importante, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn. Y miren acá, esto se ha demostrado, ¿no? Pacientes con enfermedad activa, si tú no fumas, tienes menos chance de enfermedad activa en enfermedad de Crohn comparado con el que se fuma de 1 a 10 cigarrillos al día o el que se fuma más de 10 cigarrillos al día. Y lo contrario, si la probabilidad de recaídas es mucho mayor en los que fuman, miren acá, tienen más chance de recaída de la enfermedad de Crohn comparado con el que nunca fumó, en punticos, comparado con la línea más oscura que son los fumadores, ¿no? Entonces, definitivamente seguir fumando es condenarse si uno tiene enfermedad de Crohn. Lo que les decía en colitis ulcerativa, pues pasa por 1, no es protector, porque antes decía, no, protector, entonces no le quitemos el cigarrillo a la colitis ulcerativa. Yo se lo estoy quitando a todos. En Crohn mucho más, pero en colitis ulcerativa también. Miren que no hay beneficio, acá tampoco hay beneficio, porque miren que toca el 1. Cuando toca el 1 es que no hay beneficio. Ni factor de riesgo, ni factor protector, no hay beneficio. Entonces por eso yo le estoy quitando el cigarrillo tanto. Pues además que el cigarrillo pues, te va a alterar riesgo para infarto, riesgo para otras cosas. Entonces de pronto puedes vivir toda la vida con colitis ulcerativa, pero pues de pronto te mueres de un infarto y es pues, por estar fumando o algo así. Entonces, definitivamente, cigarrillo no. Lo otro bien interesante es lo de la obesidad. Actualmente se ha visto que los pacientes, tanto aquellos que tienen obesidad como aquellos que tienen bajo de peso, índice de masa corporal por debajo de 18 o por encima de 30, van a tener riesgo sobre todo de enfermedad de Crohn. Esto se viene manejando mucho. Y sobre todo en este punto específico,
Yo he visto muchos pacientes, esto es falta estudiar más, miren los artículos publicados apenas hace un año, sobre un estudio danés comparó en más de 3 millones de individuos, 15.000 con cirugía bariátrica, y encontró que los pacientes con cirugía bariátrica hacían más enfermedad de Crohn comparado con pacientes que no tenían cirugía bariátrica. Esto no fue cierto para colitis ulcerativa. Miren que acá el factor de riesgo 1.8 pasa por 1, pero en colitis ulcerativa, miren que toca la línea vertical del 1, no hay diferencia significativa. Entonces, en enfermedad de Crohn, y cada vez estamos viendo más enfermedad de Crohn en pacientes que ya se han expuesto a cirugía bariátrica. ¿Por qué esto? Ahora, lo contrario, o sea, la cirugía bariátrica te la puedes hacer si tú tienes enfermedad inflamatoria intestinal, no pasa nada. O sea, si tú tienes sobrepeso, acuérdate que vimos en la diapositiva anterior de que la obesidad es factor de riesgo para que te vaya, para recaídas en colitis ulcerativa y en enfermedad de Crohn, la obesidad como tal. Entonces, tú sí te puedes hacer cirugía bariátrica si tienes enfermedad inflamatoria intestinal. Pero el punto es, si tú no tienes enfermedad inflamatoria intestinal y te haces cirugía bariátrica, vas a tener más riesgo de sufrir enfermedad de Crohn comparado con aquellos que no se hacen cirugía bariátrica. ¿Ok? Son dos puntos completamente diferentes. Actividad física y enfermedad de Crohn. 7 estudios observacionales. Miren que los pacientes comparados con aquellos que tienen actividad física alta versus actividad física baja y desarrolla enfermedad de Crohn. Definitivamente, mientras más actividad física, mucho menos chance. Miren que es protector, está por debajo de 1, el 1 está acá, no toca el 1, por lo tanto es protector, hacer bastante ejercicio. Es clave, se lo recomiendo a todos los pacientes. Ustedes, sí, yo sé que hay veces que hay crisis, que no hay fatiga, hay anemia, por eso la importancia del webinar anterior de la anemia. Entonces es importante siempre, en la medida que puedan y que su salud se los permita, siempre hagan actividad física. Yo les digo a los pacientes que cuando están en remisión, denle gracias a Dios que están en remisión, y ahora que están en remisión, aprovechen. Porque el día que de pronto vayan a estar en crisis o hayan estado en crisis, se dieron cuenta que ese día sí no podían hacer ejercicio. Entonces, todos los días que se levanten, que se sientan bien, que estén en remisión, hacer ejercicio es súper importante. Lo mismo también para colitis ulcerativa. Miren que aquí casi que alcanza el 1, pero la tendencia es que mientras mejor ejercicio haga, menos vas a desarrollar colitis ulcerativa. Otro punto importante, y esto también, yo a veces no, a mí no me gusta, y hemos tenido discusiones a veces con Viviana y con otros del grupo de FUNAICO, con Fabián también, con respecto a esto, ¿no? O sea, porque a mí a veces no me gusta que como que uno, que el paciente vaya y le exija al médico que le tenga que mandar cosas. Pues eso a veces hay colegas que se molestan y no es tan, pero no es tan chévere a veces, ¿no? Y depende del colega y depende de todo. Pero por ejemplo, yo sí, y insisto mucho en esto de que todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, llámese Crohn, colitis ulcerativa, tiene que tener niveles de vitamina D. Y si tiene niveles por debajo de 20 de vitamina D, hay que dar suplemencia de vitamina D. Es muy fácil dar suplemencia de vitamina D, no tiene ningún problema, pero yo creo que es así como insistíamos en la hemoglobina, en la ferritina, la vez pasada yo estoy insistiendo hoy, deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces, pues, si no tienen niveles de vitamina D, pues, ahí despacito con mañita, díganle al colega que por favor que si le pueden medir deficiencia de vitamina D, pero no van a decir que el doctor Juliao les dijo que le pidieran vitamina D. 2 estudios, 570 casos. Miren cómo acá los pacientes que tienen déficit de vitamina D, 1.6 veces más riesgo de tener enfermedad de Crohn. Entonces es importante medirse la vitamina D. Además por los huesos, por todo lo que ustedes pues de pronto ya han conocido de calcio y de vitamina D. Y también colitis ulcerativa, ¿no? Tienen mayor riesgo aquellos que tienen deficiencia de vitamina D, 7 estudios de colitis comparado con controles, 2.2 veces más riesgo de desarrollar colitis ulcerativa si tienen déficit de vitamina D. Entonces, ¿por qué riesgo? Repito, porque está a la derecha, porque no toca el 1, si estuviera acá fuera protector, ¿ok? La dieta, yo creo que en estos temas, yo creo que ustedes me dan clases a mí porque ya le han dado muchas charlas de esto. Ya nuestra experta también le ha dado charlas a ustedes nuestra paciente experta le ha dado charlas a ustedes de nutrición. Pero aquí algo breve, básicamente la dieta mediterránea, frutas, vegetales, favorece la diversidad de la microbiota, favorece de la función de barrera del epitelio intestinal,
y hace que la respuesta inmunológica esté bastante equilibrada. Entonces, una respuesta T regulatoria y una respuesta TH17 esté equilibrada. Eso es importante para que funcione bien el intestino. ¿Qué pasa con las dietas occidentales? Ya les decíamos la vez pasada, carne roja, alimentos procesados, azúcares refinados, todo lo que sepa dulce es malo, chocolate, arequipe, todo pues no es bueno para el organismo, es delicioso, pero malo para el organismo. Va a alterar la microbiota, va a alterar la función intestinal, y miren cómo altera también la función inmunológica, ¿no? Predomina la respuesta TH17 inflamatoria sobre la respuesta celular de linfocitos T reguladores. Entonces, a grosso modo, para insistir un poco en lo de la dieta, vegetales, lo que quieran, fruta, lo que quieran, carnes blancas, pollo, pescado, lo que quieran, aceite de oliva, en fin. Y todo esto, pues, Coca-Cola, tocineta, carne roja, helados, en fin, muchas cosas, pues, en lo posible evitarla. No es que nunca, pero pues que no sea la dieta principal. Otro punto bien interesante también, lo quise traer acá también, es con respecto al Helicobacter. Muchos dicen, doctor, si tengo Helicobacter, ¿qué se ha visto? Estudios en Helicobacter. Acuérdense que el Helicobacter pylori es una bacteria que es muy frecuente, alrededor del 60-70% de los colombianos la tenemos. Se diagnostica por endoscopia, toma una biopsia del antro y en la biopsia se mira si tiene, el patólogo mira si tiene la bacteria o no. Es un factor de riesgo de cáncer gástrico, por lo tanto cuando lo diagnosticamos casi que lo tratamos. Y miren acá, enfermedad de Crohn, OR 0.3 y colitis ulcerativa 0.5. Ya les he enseñado que cuando está a la izquierda, menos que 1 es protector. Por lo tanto, tener el Helicobacter pylori es protector de enfermedad inflamatoria intestinal. Muchos han dicho, incluso el otro día hablando con el doctor William Otero, que sabe mucho del Helicobacter, nos decía, ¿por qué no hacemos un estudio en Colombia de esto? Porque muchas de las propuestas que dicen es que nosotros tenemos mucho menos enfermedad inflamatoria intestinal que países desarrollados como Estados Unidos, Europa, países nórdicos, en fin. Una de lo que dicen es que tenemos menos enfermedad inflamatoria intestinal porque tenemos más tasas de Helicobacter que ellos. Ellos tienen las tasas de Helicobacter, nosotros pueden ser 70-80%, ellos pueden tener 10-20% en Estados Unidos, lo mismo en Europa, ¿no? Entonces es una relación inversa. ¿Por qué se da esto? Básicamente se cree que la enfermedad inflamatoria intestinal, por los medicamentos que se usa, incluso algunos antibióticos, aminosalicilato que tiene efecto sobre las bacterias, la alteración en la microbiota, en la función inmunológica del estómago, previene que llegue el Helicobacter acá. Y por otro lado, el hecho de que el Helicobacter parece que modula el sistema inmune, también hay péptidos antibacterianos, pues que pueden disminuir un poco o prevenir esa reacción entre las bacterias y nuestras células de intestino, ¿no? Entonces parece que hay un efecto protector del Helicobacter para que no le dé enfermedad inflamatoria intestinal. Hay diferentes tipos de Helicobacter, sobre todo el Helicobacter pylori cuando tiene CAP-A, esta cepa de CAP-A son las que más protegen, sobre todo para enfermedad de Crohn, como pueden ver acá, no tanto en colitis ulcerativa, pero sí para enfermedad de Crohn. De nuevo, mensaje. Bueno, si tienen Helicobacter y tienen enfermedad inflamatoria intestinal, el Helicobacter es factor de riesgo de cáncer gástrico. Entonces, no voy a decir, no, déjenme el Helicobacter, porque no, son asociaciones epidemiológicas. Si tienes enfermedad inflamatoria, Crohn, colitis ulcerativa, tienes Helicobacter, hay que tratar el Helicobacter, ¿ok? Son asociaciones, pues, y ahora si no tienes enfermedad inflamatoria intestinal, pues ahí hay riesgo-beneficio, de edad, en fin, pero en general siempre que uno tenga Helicobacter debe tratárselo. Yo le estoy explicando acá, es como algo de asociaciones que se han visto con esto, pues como un efecto protector del Helicobacter pylori y de pronto explicar por qué en nuestros países subdesarrollados, entre comillas, tenemos menos enfermedad inflamatoria intestinal que en países desarrollados. Pero si tienen Helicobacter y tienen enfermedad inflamatoria, trátense el Helicobacter, es el mensaje. Lo otro son las infecciones. Hay infecciones, como dijimos, ¿no? El Helicobacter disminuye el riesgo. Parece que también parásitos favorecen la respuesta celular tipo TH2 y pueden ser un factor protector. Perdón, la respuesta celular T regulatoria y puede ser un factor protector para enfermedad inflamatoria intestinal.
Hay estudios, por ejemplo, que se le ha dado tricocéfalo, que son unos parásitos a pacientes con colitis ulcerativa, y ha demostrado, un estudio en gastroenterología hace algunos años, ha demostrado que los parásitos modulan la respuesta inmunológica. Tampoco quiero dejar el mensaje de que tenemos que tragar parásitos pues, para estar mejor de colitis ulcerativa. No, no es la idea. Pero es para que vean cómo lo contrario. Lo contrario es que muchas infecciones, por eso les decía al principio, el hecho de tener gastroenteritis puede ser un factor de riesgo para enfermedad inflamatoria intestinal, y hay unos artículos que han demostrado esto, pero la mayoría de las bacterias, Salmonella, Escherichia coli y todo, van a inducir activación de la respuesta celular TH1 y TH17, y son factores se han demostrado que pueden ser factores de riesgo para enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como colitis, e incluso disparar la enfermedad. O sea, tú tienes el Crohn inactivo, tienes la colitis inactiva, te da una infección de estas por estas bacterias que son, o alguno de estos virus, más bacterias que virus, y te pueden disparar la enfermedad. Entonces, estas infecciones gastrointestinales, lo posible evitarlas, y por eso en la parte nutricional siempre se le dice, no, que miren, que no coman cosas que estén preparadas por ahí en la calle, o cosas de un día para otro que no estén bien guardadas, en fin, o sea, comidas de un día para otro y todas las cosas. Yo siempre le digo a los pacientes que no las consuman, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es que las infecciones pueden disparar, y en lo posible, pues yo sé que es imposible que a nadie le pueda dar una diarrea o se pueda intoxicar, pero en lo posible tratar de evitarla, ¿no? Comer sano y comer en lugares seguros, y evitar comidas de un día para otro y cosas así. Entonces, aquí se resume un poco lo que hemos venido diciendo. El estrés definitivamente aumenta, pues el estrés aumenta a la actividad de enfermedad inflamatoria intestinal. El sueño, alteraciones en el sueño, aumentan también la enfermedad inflamatoria intestinal, aumentan las recaídas, aumenta la fatiga. El cannabis, hay estudios de cannabis en enfermedad inflamatoria intestinal. En la guía de PANCO nosotros no recomendamos cannabis para tratamiento de colitis ulcerativa. Lo único que a veces puede mejorar es si el paciente tiene mucho dolor, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn. Sin embargo, está el otro tema, ¿no? El abuso, las sustancias, los cambios en el estado de ánimo, en fin. Esto siempre por un especialista, ¿no? Si se va a usar, sobre todo para el dolor. Pero para la actividad, tanto Crohn como colitis ulcerativa, no funciona el cannabis. El alcohol, los estudios no son tan consistentes que sea perjudicial o dañino. Yo les digo a los pacientes, sí pueden tomar algo de licor, sobre todo si están en remisión, pero muy responsablemente y muy moderadamente. No llegar a embriagarse. En fin, casi nunca les sugiero pues que tomen cerveza, la cantidad de líquido, el gas, en fin, no toleran bien, pero el alcohol muy moderado, muy poquito, y sobre todo si están en remisión. Si están en crisis, nunca vayan a tomar licor, porque eso pues no cae bien e incrementa a veces síntomas gastrointestinales como cólicos, como espasmos, en fin. El cigarrillo, yo los quito tanto en Crohn, mucho más en Crohn que en colitis ulcerativa. En colitis a veces pues medio aceptos, poquito pues, pero en Crohn sí hay que suspenderlo, pues es condenarse si uno tiene Crohn y fuma. La actividad física siempre, y sobre todo cuando están en remisión, todo lo que puedan hacer de actividad física que su cuerpo les permita, háganlo. La obesidad definitivamente está relacionada con mayores complicaciones de cirugía, con falla de terapia biológica, con recaída. Por lo tanto, pues lo que les decía, si tú eres obeso y te quieres hacer una bariátrica, la puedes hacer sin problema. Pero lo que se está viendo es que el que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal y se hace bariátrica, tiene riesgo de que le dé enfermedad de Crohn. Eso es lo que se está viendo, ¿no? Son dos conceptos un poco diferentes. Entonces, ya para ir dando consejos para prevenir en un individuo en riesgo. Un individuo en riesgo básicamente es un familiar o alguno de los familiares de ustedes que le pueden aconsejar. Lo primero es, tómenle foto por favor a esta diapositiva, lactancia en la infancia al menos 6 meses, ideal 12 meses. Que nunca fumen. Si tú no tienes enfermedad inflamatoria intestinal, pero tu hermano tiene enfermedad de Crohn, tú no huelas el cigarrillo. No puedes fumar, porque es un factor de riesgo para que a ti a futuro, si tienes algo de componente genético, te pueda dar la enfermedad. Evita la deficiencia de vitamina D. Yo creo que todos vamos a salir aquí pidiéndonos a que nos tomen la vitamina D. Es clave diagnosticar si está bajita, corregirla siempre. Es fundamental tener buenos niveles. Además que la parte inmunológica, la vitamina D es clave.
Minimizar uso de AINES. ¿AINES cuáles son? Los antiinflamatorios no esteroideos, todo lo que es ibuprofeno, diclofenaco, todos esos antiinflamatorios, casi siempre es mejor solo acetaminofén, ¿no? Minimizar el uso de antibióticos solamente cuando estén indicados y formulados por médicos, tanto en embarazo como en la niñez. No es bueno, por ejemplo, las embarazadas usar antibióticos de por sí, a no ser que sea por recomendación médica. Ahora, no quiero tampoco vender la idea de que los antibióticos son malos, son muy buenos y cuando los necesitamos nos ayudan, ¿ok? Pero no autoformulados ni por el vecino, en fin. Evitar alimentos procesados o con aditivos es importante, ya hemos dicho eso, ya la parte de nutrición pues lo he recalcado mucho en estos webinars que se les han presentado. Actividad física moderada es súper importante, tener un sueño regular, dormir bien es clave. Yo creo que esta parte es clave, suelten el celular, suelten Netflix, lo que sea, pero duerman bien, es súper importante. Tener un peso saludable, ni sobrepeso ni peso disminuido, ¿no? Esto es súper importante. Siempre conserven su peso ideal, el apoyo con nutrición es clave y estarse midiendo el peso, yo creo que es importante. Y bajo estrés si es posible, ¿no? Mucha gente me dice, doctor, ¿y cómo bajo el estrés? Y yo trabajo, sí, no es fácil, ¿no? No es fácil. Dieta alta en frutas, vegetales, fibra, pescado y aceite de oliva es importante y eso también se lo han recalcado. Entonces, para finalizar, la enfermedad inflamatoria intestinal está incrementando en países en desarrollo como Colombia cada vez y nosotros como médicos que nos gusta la enfermedad inflamatoria, aquel que no le guste también le tiene que gustar porque cada vez vamos a tener más pacientes con esto y pues obviamente uno no los puede ver todos porque pues son muchos pacientes, ¿cierto? Pero cada vez nosotros tenemos gastroenterólogos que preparar más para ver pacientes y verlos bien con todos los detalles estos que le estamos diciendo acá. Un diagnóstico temprano es mandatorio, ¿no? Acuérdense que mientras más tarde diagnostiquemos la enfermedad, más complicaciones vamos a tener. En nuestro país existe un predominio de ulcerativa de enfermedad de Crohn, pero miren, como les mostré en el Hospital Pablo Tobón Uribe, cada vez estamos diagnosticando más Crohn sobre colitis ulcerativa, pero obviamente predomina la colitis ulcerativa. La dieta, el antibiótico, la urbanización, todo este hacinamiento que a veces vemos en ciudades, el tabaquismo son factores de riesgo controlables que pueden incidir. Nosotros la genética no la podemos controlar, pero cosas como esta, el sobrepeso, en fin, lo podemos ayudar a controlar. Y definitivamente, a pesar de que le he mostrado muchos datos de muchas cosas, pues se necesitan mucho más estudios prospectivos de alta calidad para definir si estos factores son la causa o el resultado de los mecanismos fisiopatogénicos o por los cuales hace que se produzca la enfermedad inflamatoria intestinal en los pacientes. Mil gracias, era lo que les quería comentar. Soy todo oído para las preguntas. Y claro, no sé qué te pareció y la conferencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Fabián. Muy instructiva. Yo aprendí muchísimo y estoy segura que el resto aclaró muchísimas dudas también. Y sí, tenemos muchísimas preguntas. Quiero hacer, primero que todo, una pregunta que tenemos de Facebook. Él nos pregunta, con respecto a que hablas de la vitamina D, él nos pregunta, hola, buenas noches, ya que entran a tocar las vitaminas, ¿qué hay de cierto que la vitamina B12 aumenta o disminuye los riesgos en la colitis y Crohn en cuanto a deficiencia? No, la vitamina B12 es súper importante, ¿no? Es una vitamina que participa en la proliferación celular, ¿no? Es participa en la transcripción del DNA y RNA de la célula. Por lo tanto, tenerla baja no es buena cosa, ¿no? Pacientes, por ejemplo, hay una entidad que se llama anemia perniciosa, que es que no se produce una cosa que se llama factor intrínseco en el estómago. El factor intrínseco coge la vitamina B12, posteriormente la transforma y la vitamina B12 termina absorbiéndose en el intestino delgado, ¿no? Al final en el ileum. Entonces, pacientes con déficit de vitamina B12 tienen alteraciones neurológicas, tienen anemia, entonces se necesita la vitamina B12. No es que los pacientes la vitamina B12 en pacientes desnutridos pueden estar baja, pero lo que más vemos es en enfermedad de Crohn, cuando tienen compromiso del ilion distal, listo, que es donde se absorbe la vitamina B12, tienen a tener déficit de vitamina B12.
Si uno diagnostica déficit de vitamina B12, eso uno en el cuadro hemático se puede dar cuenta porque se baja la hemoglobina y el volumen corpuscular es una cosa que se llama BCE en el cuadro hemático está elevado. Entonces, cuando está elevado, siempre tiene que descartar uno que no tenga déficit de vitamina B12, ¿no? Pero cada vez que uno la tenga disminuida, así como la vitamina D, hay que corregirla, ¿no? Porque es importante para todos los mecanismos de proliferación celular, para la formación de nuevas células, es clave bien la vitamina B12. Entonces, si uno documenta déficit de vitamina B12, siempre debe corregirse, ¿no? Es obligatorio, así como la vitamina que mencionamos. Perfecto, gracias, Doc. Aquí hay otra pregunta que ya respondiste en la conferencia sobre la espondiloartropatía. Se podría utilizar la información cuando se detecta la espondiloartropatía genéticamente, se podría utilizar esta información para detectar mayor posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Pues ya Sí. hablaste que... Sí, este estudio no está publicado todavía, yo creo que les decía, de la doctora Joana Torres, estaba apenas publicado online en Journal of Colitis, lo encontré el fin de semana pues, revisando, como siempre, antes de las charlas, trato de actualizar un poquito qué hay de nuevo ahí, me encontré esa publicación bien interesante. Lo que te dice es que si tú tienes un familiar con enfermedad inflamatoria intestinal, y además hay otros familiares con espondilitis anquilosante, pues vas a tener riesgo de desarrollar también enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, es eso, y es típico, ¿no? Uno a veces cuando dice, no, será Crohn, será colitis ulcerativa, y por allá uno ve que tiene una manifestación extraintestinal, llámese psoriasis, llámese espondilitis anquilosante, tiene alguna manifestación asociada, casi siempre uno termina diagnosticando que sí, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Entonces, son enfermedades inmunomediadas, no traje acá diapositivas, pero uno ve que pues la espondilitis anquilosante, la psoriasis, en fin, todas estas enfermedades comparten alteraciones genéticas. Dijimos que en enfermedad inflamatoria hay como 250 genes que se han visto afectados. Algunos de estos 250 genes los pueden compartir otras enfermedades como espondilitis anquilosante, como asma, como cosas. Entonces, son enfermedades inmunomediadas que pueden compartir algunas de estas alteraciones genéticas y son como medio primas ahí en cuanto a alteraciones genéticas asociadas. Pero el mensaje más claro es si solamente, o sea, dicho, no se culpen ustedes porque es que yo tengo Crohn o yo tengo colitis ulcerativa, porque es que mi papá o mi mamá o no, eso es solamente el 20%. No culpen ustedes la ascendencia, ¿no? Probablemente hay muchos factores que juegan para que uno le llegue a dar colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, y no solamente la parte genética. O sea, no es una enfermedad hereditaria como tal. Es ni fijo el hijo del paciente que tiene colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, ya fijo le va a dar enfermedad inflamatoria porque no es cierto. Ahora, es corregir factores de riesgo, que nunca fumen, estar pendiente que si algún síntoma de diarrea y todo, pues consultar, ¿listo? De pronto medical protectina, así más fácil en pacientes familiares con Crohn, con colitis ulcerativa, que pacientes que no tengan antecedentes familiares. Pero no, la parte genética sí participa, no les voy a decir que no, ya le demostré en datos que sí participa, pero no es tampoco 100% seguro que un hijo de un paciente con Crohn o con colitis ulcerativa ya le tiene que dar a la descendencia. No, no es así. Perfecto. Si se encuentra en brote y tiene Helicobacter pylori, ¿es mejor esperar para tratar el Helicobacter o se debe Sí. tratar en conjunto? Si se encuentra un brote de la enfermedad, dices. Sí. Sí, no, si tú tienes un brote de la enfermedad, o sea, tratar el Helicobacter pylori no es ninguna urgencia, ¿no? Además, porque si a ti te diagnostican Helicobacter pylori en una endoscopia, en una prueba de aliento, probablemente ese Helicobacter tienes años de tenerlo allí, si nunca te lo habían diagnosticado antes. Si es tu primera endoscopia, probablemente uno la infección por Helicobacter la coge, pues, joven, ¿no? Segunda década, de los 15, 20, 30 años, más o menos así. Entonces no tienes ningún afán en tratarte el Helicobacter pylori. Trata el brote, que es lo más importante, que es lo que te puede de pronto poner en riesgo de una colectomía. Y ya cuando estés en remisión de tu Crohn o de tu colitis ulcerativa, ya te tratas el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se trata por 14 días con antibióticos. Los antibióticos a veces no son tan bien tolerados, entonces pues fuera de que tienes un brote, de que estás con actividad de la enfermedad, te vas a
a poner a tomar antibióticos que de pronto te dan náusea o te dan gastritis, pues te vas a enredar. Por lo tanto, no es el momento para tratarse el Helicobacter. Primero recupérate, estar bien, estar en remisión, por lo menos clínica, y después ya te tratas la infección por Helicobacter. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Si se toma budesonida y azatioprina, ¿se puede consumir alcohol? Yo lo que les digo es que si tú estás tomando budesonida, de pronto es porque algo de actividad hay. Budesonida es un esteroide, obviamente, pues es un esteroide de segunda línea, es con menos eventos adversos que la prednisolona, pero si la tomas es porque hay algo de actividad, ¿no? Entonces yo creo que si estás activo, no. Yo prefiero siempre que mejor no, ¿listo? Que mejor no. Y cuando estén en remisión, de pronto sí tomar algo de alcohol, pero muy moderado, una copa de vino, un vaso de whisky, qué sé yo, una cosa así, pero muy moderada, no llegar al punto de embriagarse ni nada. Yo creo que no está bien, ¿no? Además que que te vaya a activar la enfermedad, es más, los síntomas, es que así uno no tenga Crohn, colitis ulcerativa, tomar en exceso es malo para todos, ¿no? Entonces no es buena idea. Bueno, doctor, soy paciente de psoriasis desde los 10 años, la tengo controlada. Me diagnosticaron colitis inespecífica hace 26 años. Me diagnosticaron artritis psoriásica hace 6 años y soy positiva de HLA-B27 positivo. Hace 2 años me diagnosticaron colitis eosinofílica, Helicobacter pylori y úlceras duodenales. Sin embargo, una gastro me dijo que puede coexistir con otros tipos de enfermedad inflamatoria. Mis síntomas han sido muy fuertes. Mi pregunta es, ¿puedo desarrollar colitis ulcerativa o de Crohn? Sí, habría que mirar la clínica, ¿no? Habría que mirar. El hecho de, a mí cuando me dicen, no, que tengo colitis eosinofílica, casi siempre es porque tiene colonoscopia normal, endoscópicamente normal, y toman biopsia y sale eosinófilo en la colonoscopia. Pero que el tener eosinófilo da diagnóstico de colitis ulcerativa ni enfermedad de Crohn. Y el término colitis inespecífica no es nada. O sea, tú no puedes decir, o sea, hay varios tipos de colitis. Hay unas que son colitis microscópicas, que son pacientes que tienen colitis linfocítica o colitis colagenosa, que no es tu caso. No tienes colitis ulcerativa porque creo que no tienes lesiones en la endoscopia y tampoco tienes enfermedad de Crohn. Sí se asocian el tener psoriasis, ya dijimos, todas estas enfermedades inmunomediadas son primas hermanas. Psoriasis, artritis psoriática, probablemente HLA-27, algo de espondilitis, de pronto hay que descartar también. Y de pronto sí tiene un riesgo mayor de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal que alguien que no tenga esas patologías asociadas. Pero yo creo que siempre que uno sospecha enfermedad inflamatoria intestinal, tiene que confirmar que hay lesiones, bien sea en el colon, bien sea en el intestino delgado, bien sea arriba en la parte digestiva superior. Si tú no hay lesiones documentadas de que sugieran de que sea un Crohn o un colitis ulcerativa, por ahora no tienes eso. Hay que ver si tienes un cuadro de diarrea crónica, si tienes calprotectina elevada, si la colonoscopia es normal, de pronto buscar en intestino delgado con una cápsula endoscópica, que a veces se ven lesiones o erosiones en cápsula endoscópica en pacientes que tengan diarrea crónica, pero hay que tener, a pesar de que puedas tener factor de riesgo para desarrollar, porque son enfermedades prima hermanas, como te digo, no necesariamente tienes que tener colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, de pronto la puedas desarrollar a futuro, no sabemos, habría que estar chequeándote clínicamente y hacerte un monitoreo de pronto con calprotectina fecal, colonoscopia, dependiendo si hay mucha diarrea o algo así, ¿no? Pero si no tienes lesiones, para mí en el momento no tendrías ni colitis ulcerativa ni enfermedad de Crohn, si no hay lesiones documentadas por endoscopia, ¿no? Ni por colonoscopia, ni por cápsula, en fin. Por ahí veo que está el doctor Fabián. Hola, Fabián, ¿qué más? El Pues doctor Fabián realmente, Fuentes es nuestro gastro estrella en nuestro chat de Telegram, que es un apoyo gigante para Funeico y aquí lo tienen en persona. es un gusto y un honor trabajar al lado de Fabián y de Carolina, que en la fundación, nada, lo que nosotros podamos estar apoyando a nuestros pacientes ahí en el chat, lo que nos quede tiempo, pues ahí estamos. Bueno, seguimos con las preguntas. Doctor, ¿los alimentos probióticos y prebióticos sí ayudan con estas enfermedades?
Mira, yo soy un poquito, y tengo fama de, de ser un poco como renuente a las partes de probióticos y prebióticos y en fin, mira, yo la verdad es que no utilizo probióticos, no utilizo prebióticos ni nada de estas cosas, pues solamente hay una entidad que es la pauchitis. Pauchitis después de que te retiran el colon, colitis ulcerativa, te hacen una bolsa ileal, que yo creo que en Colombia pues algunos pacientes pueden tener esto, y cuando se inflama la bolsa pues hay un probiótico que se llama BCL3, que en Colombia nunca ha estado, y ese probiótico se recomienda en estos casos de pauchitis, ¿no? Con excepción de estos, para actividad de colitis y enfermedad de Crohn, yo no lo recomiendo. Ahora, hablamos la vez pasada, no recuerdo ya cuántas tantas cosas, pero bueno, si de que tú tengas colitis ulcerativa o tengas enfermedad de Crohn, no quiere decir que tú no puedas sufrir de colon irritable. Colon irritable es esos gases, distensión, cosas que te pueden dar, y no necesariamente pues porque tengas inflamación de la mucosa colónica o tengas inflamación de la mucosa por enfermedad de Crohn. Entonces puedes tener colon irritable. Parece que para colon irritable sí funciona el probiótico, todo el bifidobacterio, que ese sí está en Colombia, pero más para los síntomas de colon irritable que para mejorar las úlceras, mejorar las erosiones en colitis o enfermedad de Crohn. Ok, perfecto. Tengo una pregunta. Tenemos un paciente actualmente que está en cuidados intensivos. A él no le han podido manejar su enfermedad de Crohn. Está en un nivel altísimo de desnutrición y no, digamos que los médicos no lo han podido controlar. Y me preguntan, él tiene en este momento un hongo que se llama candidiasis. Se lo están tratando primero. Eh, es, es, la pregunta de él es si es pertinente que le traten primero ese hongo antes de que le sigan tratando el brote o no. Y la otra que me pregunta el mismo es, a él en España le sugirieron tomar lactoflora para recuperar la flora intestinal. ¿Es bueno o no? Lo que decía, bueno, empiezo por al final. Lo que decía con los probióticos, no hay una evidencia que uno diga que tomar todos estos probióticos mejoren o no la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Yo creo que hay tres preguntas que yo siempre hago, ¿no? Hay muchas combinaciones también de probióticos, hay prebióticos más probióticos, en fin. Entonces, no se sabe cuál combinación es la mejor. No se sabe cuántos días le vas a dar probiótico. ¿Listo? Y no se sabe cómo vas a evaluar la respuesta de probiótico después de que se lo dé. Entonces hay muchos interrogantes que a mí personalmente no me gustan los probióticos. Entonces, si la quieres tomar, tómalo. No creo que sea problema en tomar probiótico, aunque recientemente pues, escuché algo como de enlentecimiento en el pensamiento en pacientes que usan probiótico a largo plazo en Estados Unidos, ¿no? Salió un artículo de eso. Pero no creo que te vaya a causar nada malo. Igual, aparte del costo, pues yo no creo que te vaya a causar nada malo. En cuanto a lo otro, pues si tú tienes un hongo, pues puede haber infecciones oportunistas. Casi siempre los pacientes con Crohn, sobre todo Crohn severo, están con biológicos, están con drogas inmunosupresoras y tienen riesgo de infecciones, ¿no? Todos ustedes saben, ¿no? Infecciones bacterianas, infecciones virales, herpes, en fin, varicela a veces le puede dar, o también puede tener infecciones micóticas por hongos, como puede ser candidiasis. La respuesta es, habría que mirar el contexto, o sea, no quiero ser un poco atrevido con los médicos que están manejando en este momento un paciente tan complejo, pero lo que uno normalmente hace es que está al tiempo, ¿no? O sea, tú controlas la infección para hongo, para bacteria, para lo que sea, y al tiempo le tratas también la enfermedad, ¿no? O sea, no puedes primero infección, no, al tiempo tratas la sobreinfección que tenga el paciente y al tiempo tratas también la crisis, ¿no? El brote que tenga el paciente, ¿no? Bueno, ya creo que esta es la última pregunta. Buenas noches, doctor. Tengo dermatitis y salí alérgica a los ácaros del ambiente. El calor también, y últimamente me da muy fuerte la alergia y me duele. ¿Qué puedo tomar que no afecte mi colitis ulcerativa? Porque siempre me envían prednisolona. Ok, si es prednisolona, te va a servir para la colitis ulcerativa, ¿no? No sé si de pronto antihistamínico, no sé, no manejo esa parte, pero
Pero si es prednisona, te sirve para colitis. Lo que es que no puedes estar tomando prednisona todo el tiempo, ni por periodos de más de 12 semanas, ¿no? La prednisona tiene muchos efectos adversos. Pues, yo creo que ya de pronto ya se los han mencionado anteriormente, lo de los osteoporosis, lo de mal control de la glicemia, acné. Pues tengo pacientes jóvenes, adolescentes, pues que uno medio le toca algo con prednisona, enseguida el brote de acné es terrible. Entonces, no es bueno tomar esteroides pues, a largo plazo. Entonces, en esos casos, pues, yo creo que es mejor consultar con un dermatólogo, mirar bien, no sé si antihistamínicos de estos nuevos que están saliendo ahora, pues, se pueden usar, pero yo creo que sería mejor usar un tipo de terapia alterna y no todo el tiempo con esteroides, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta. Esta persona tiene a su hija de 6 años que le han recetado prednisolona. Tiene, creo que es enfermedad de Crohn, pero cada vez que le quitan la prednisolona recae. ¿Qué podría tomar? Bueno. Como les dije, no veo niños, pero en esos casos, cuando uno pues tiene un paciente que se vuelve dependiente, eso se llama dependencia a los esteroides, hay que usar alternativas, ¿no? Hay que usar alternativas. Afortunadamente, una de las opciones que puedo usar en esto es terapia biológica. En niños cada vez el salto a terapia biológica es cada vez más rápido, no es como en adultos, que una vez empieza con azatioprina, en fin, en niños casi que estos pacientes, dependiendo de la severidad que vayan teniendo, va a usar terapia biológica, y hasta el momento los que se han aprobado en pediatría son los anti-TNF, ¿no? Infliximab y adalimumab. Vedolizumab apenas están empezando estudios en niños, pero todavía como tal no creo que no está aprobado. Yo recientemente a alguien de 16 años le mandé vedolizumab y me lo devolvieron porque el INVIMA todavía no lo había aprobado para uso en colitis ulcerativa. Lo quería usar en un niño con una colitis ulcerativa de 16 años. Está ahí en el límite pues, de la edad. Entonces que todavía no, que hasta que no tuviera 18, que no sé qué cosa. Entonces, yo creo que infliximab o adalimumab es una opción. No sé, experiencia de pronto que tengan los pediatras con azatioprina, que es una opción también. Habría que ver qué tipo de colitis o Crohn tienes. Si es muy severo, yo preferiría usar de una vez anti-TNF, infliximab o adalimumab. Y si no es muy severo, probablemente podría usar azatioprina en esos casos, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí preguntan sobre Claro, terapia. Dime. Sí, sí, Fabián, dale. no, de pronto sobre la última pregunta, no sé qué, Adriana López está preguntando que cuál es como el futuro en terapia. ¿Será eso lo que vas a preguntar? Lo que yo iba a decir es que tú, el doctor Fabián Puentes, nos va a hablar sobre esto en nuestro próximo webinar. Entonces no le quitemos tema al doctor Ah, Puente. sí. Dejemos la preguntita ahí, No, pues, para que y él. lo que pasa es que, sí, 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 lo que pasa es que ese es un tema que es sumamente complejo porque es demasiado técnico, porque es que el futuro en terapias cada vez está siendo más complejo en la medida que se está haciendo más específico en las vías de la respuesta inflamatoria, de la respuesta de la inflamación. Entonces, si antes nos confundíamos con empezar con los anti-TNFs, que son los biológicos, y después llegaron los antiintegrinas que muchos pacientes tendrán, que es el vedolizumab, y algunos otros tendrán las pequeñas moléculas, que es el tofacitinib, ¿cierto? Que son como los que tenemos aquí en Colombia. Pues lo que se nos viene es una cascada de medicamentos con mecanismos de acción que hay muchos que en el chat muchas veces lo preguntan, venga doctor, pero es que a mí me recomendaron que upadacitinib, que a mí me dijeron que ustekinumab, que es que a mí me dijeron que osanimab. Entonces, la recomendación es que mientras tenemos el webinar y mientras la cosa se decanta, no nos pongamos muchas veces a leer muchas cosas que nos contaron que hacen en otros países, porque nos terminamos confundiendo. El 70, 60, 70%, y de pronto Fabián me ayuda ahí, de nuestros pacientes en Colombia, en colitis, siguen todavía respondiendo a la droga más básica que tenemos, que es la mesalazina. No todos los pacientes terminan en biológico, afortunadamente. Entonces, hay muchas terapias que todavía están lejos de nuestro alcance, que llegarán probablemente si llegan a nuestro punto, pero todavía no nos estresemos como empezar a pensar en lo último,
porque eso necesita mucho ensayo y error. Miren lo que ha pasado con el trasplante de materia fecal. El trasplante de materia fecal empezó siendo una cosa como con mucha y ya cada vez se ha restringido más. Entonces, era para eso solamente. Sí, yo ahorita estábamos la semana pasada en el Congreso Europeo de Gastroenterología y no para quitarle tema a Fabián, pero a ver, para colitis ulcerativa vamos a tener más drogas que para enfermedad de Crohn. Nosotros tenemos una desventaja que a pesar de que otros países y otros países latinoamericanos, ¿no? Perú, Ecuador, Costa Rica, en fin, tienen ustekinumab, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia todavía no lo tenemos. Yo creo que nosotros siempre hemos sido como líder a nivel regional de Latinoamérica de enfermedad inflamatoria intestinal y ahí estamos quedados, ¿no? Yo no sé si es por el laboratorio que no lo ha traído, o el INVIMA que con toda esta cosa de la pandemia tuvieron dificultades, pero yo creo que y estamos perdiendo un poco de coger experiencia con ustekinumab porque es una buena droga, es una buena opción, sobre todo en pacientes como una alternativa anti-TNF, es un poco segura también, más segura que los anti-TNF, entonces eso es algo. Pero vienen otras drogas, viene risankizumab, viene guselkumab, que son, a diferencia de ustekinumab que inhibe interleuquina 12-23, inhibe solamente interleuquina 23 y también parece que son muy seguras, ¿no? Y lo que ya decía Fabián con respecto al upadacitinib, es parecido al tofacitinib, pero además el tofa que no funciona en Crohn, upadacitinib parece que funciona tanto en Crohn como en colitis ulcerativa. Vienen otros como Sanimod, que son inhibidores o sea, hacen como que secuestran el linfocito dentro del ganglio, entonces hacen que el linfocito no salga a activar células y a producir inflamación. Obviamente, y métanse en la cabeza también de una vez, ¿no? O sea, cada vez que hay nueva droga, a nosotros nos cuesta siempre como cogerle la confianza a la droga. Nosotros siempre esperamos que los estudios vayan mucho más adelante en otros países para ya adaptarlos acá a Colombia, porque siempre salen eventos adversos diferentes, que es lo que menos quiere uno que le pase a ningún paciente como ustedes, ¿no? O sea, siempre somos un poco prudentes en usar nuevas drogas, aunque tampoco vamos tan a la vanguardia ni tan corriendo. Nosotros preferimos que salgan primero los estudios afuera y ya más o menos cuando le va cogiendo uno confianza a la droga, pues ya lo usa con los pacientes acá, ¿no? Yo creo que es algo de temor también, es algo de seguridad, lo que uno nunca quiere como médico es que por tratar de hacer el bien, dando un medicamento relativamente nuevo, vayamos a terminar pues metiendo al paciente con eventos adversos indeseables, en fin, que no están exentos. Cualquier medicamento, hasta una mesalazina, te puede tener eventos adversos. Eso siempre se lo explicamos a ustedes como pacientes y hay que asumirlo, pero siempre cuando formulamos algo es pensando que el beneficio siempre va a ser mucho mayor que el riesgo. A veces no nos sale así. A veces la droga no funciona como uno quisiera y lo que a veces ve uno es que el paciente puede tener eventos adversos, pero bueno, esto hace parte de la medicina y no hay medicamentos perfectos, desafortunadamente, para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. Perfecto. Aquí me queda una preguntita. ¿La buscapina es una AINES? ¿Qué clase de antibióticos se deben sugerir cuando se nos ordenen para que no nos afecten? No, el antibiótico o sea, yo o sea, no se vayan con la idea de que no pueden usar antibióticos, ¿ok? Los antibióticos sí se tocan, o sea, si tú tienes un ejemplo, tienes un niño, tiene 10 años, Dios no quiera, le da una neumonía por una bacteria, necesita antibiótico, necesita antibiótico. Le da una infección urinaria que necesita antibiótico, necesita antibiótico, ¿ok? Pero no es esas gripas que el paciente está con fiebre, que no, démosle la amoxicilina. Pero no, que la diarrea, no, démosle el metronidazol, pues de pronto es una diarrea por un virus y ya le estamos dando metronidazol o ya le estamos dando ciprofloxacina porque tiene una diarrea. Entonces, es como no abusar de los antibióticos. Los antibióticos son muy buenos y gracias a Dios existen, pero no abusar de los antibióticos, porque primero vamos a hacer más resistencia a los antibióticos, resistencia bacteriana a los antibióticos. Y segundo, pues se están implicados como factores de riesgo para enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo si son parientes, los niños o los que tengan parientes ya con enfermedad inflamatoria intestinal, que los hace tener un poco más riesgo comparado con la población general.
Entonces, no es que este antibiótico, no, el antibiótico que hay que dar es el que el paciente necesite. Pues, por ejemplo, si tú tienes una neumonía, pues no te van a dar metronidazol, te van a dar de pronto una penicilina subbactam o te dan un clavulín, qué sé yo, otro. Pero yo creo que es mejor, la idea más que decir aquí qué antibiótico te van a colocar o no, es que consultes y que el antibiótico sea formulado por un médico. No porque la vecina te diga, no, mira, este le sirvió a mi hijo, dáselo a él también. No, no, cosas así. Entonces, es como ser un poco más responsable con el uso de antibióticos, porque lo que se ha visto es que cuando se usa o se abusa de los antibióticos, sobre todo a edad temprana o durante el embarazo, pues es un factor de riesgo para que ese familiar tuyo le pueda dar enfermedad inflamatoria intestinal a futuro. Exacto. Quiero recordarles también que aquí pues nosotros o los doctores no pueden recomendar medicamentos porque no conocen sus historias clínicas y pues cada uno de ustedes tiene un médico tratante y hay que respetar, digamos, que las decisiones que ellos toman. Y por otro lado, varias de las preguntas que están haciendo sobre niños, tenemos un webinar en YouTube, en nuestra página de Funeico pueden encontrar un webinar, de hecho hay 2 webinares para pediatría, en donde pueden encontrar respuesta a las preguntas sobre los niños, porque tratar a un adulto con enfermedad inflamatoria intestinal es muy diferente que a un niño. Doctor, ¿qué opinas de tomar purgantes? ¿Pueden ayudar? ¿Cada cuánto uno se debería purgar? Es una pregunta bien interesante. Mira, yo siempre le digo a los pacientes, yo personalmente, yo nunca uso, pues a pesar de que antes, no, que recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, yo a mis pacientes no, o sea, la única forma yo de darle un antiparasitario es que se documente de que el paciente tiene parásitos en un coprograma o algo así, ¿no? O diarreas crónicas o que documente. Pero así que yo coja a los pacientes, ¿no? Que cada año te tienes que tomar esta nitazoxanida o esta albendazol, qué sé yo, cualquier de estos antiparasitarios, no. La verdad es que no. Bueno, y pensando un poquito en esto de enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual pues me he dedicado muchos años ya, tengo 21 años ya de gastroenterólogo, y viendo que incluso hay estudios que han hecho con parásitos en pacientes con esto, trato de no purgarlo, de verdad. No me digan dónde está el artículo porque no lo tengo ni nada, pero son pues cosas que le meten uno en la cabeza y yo creo que es lógico pensar de que de pronto si inducen una respuesta reguladora a los parásitos, entonces tiene que ser que ya sea muy evidente, pues, que el paciente tenga una enfermedad parasitaria, pero rutinariamente que yo le diga, te voy a mandar a purgar cada 6 meses, cada año, no lo hago, no lo hago. Ok, Es sí. muy personal, ¿no? De pronto, si entrevista a otro de los colegas que están en FUNAI, que te muestra, sí, yo lo purgo cada año porque de pronto toman esteroides, y, bueno, eso es personal, ¿no? Pero yo, no, particularmente no los purgo así rutinariamente, ¿no? Si a mí me preguntan, estoy de acuerdo con Fabián. Bueno, y ahora sí, ya la última pregunta para cerrar. ¿Existe riesgo de que se desarrolle un lupus si ya se han diagnosticado varias enfermedades relacionadas con el sistema inmune? Puede existir, ¿no? Puede existir. Lo que yo siempre digo es que son cosas, pues, el lupus es una enfermedad delicada, ¿no? Pues, bueno, no está Viviana acá que de pronto es reumatólogo y puede ayudarnos también con esto, pero estas enfermedades inmunomediadas, pues, como dije, ¿no? Comparten alteraciones genéticas, son primas hermanas, si se puede llamar así, entonces, pues, cuando, nada raro que uno tenga, pues, yo he tenido pacientes que tienen hipotiroidismo asociado a tiroiditis autoinmune, que tienen anemia perniciosa, que tienen estos síndromes poliglandulares y fuera de eso tienen colitis ulcerativa o tienen estas inmunodeficiencias primarias, además de eso tienen colitis ulcerativa. En fin, hay muchas combinaciones que uno dice, no, pues este paciente le salieron todas, ¿me entiende? Entonces, pues son cosas que a veces uno encuentra. Afortunadamente son muy raros cuando hay estas combinaciones de todas estas entidades, pero sí se pueden presentar estas asociaciones, ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide que tienen tiroides, tiroiditis autoinmune, tuvieron también anemia perniciosa y además tienen enfermedad inflamatoria. Es un componente ahí. Y yo creo que esos pacientes son donde genéticamente hay más influencia
que factores ambientales, ¿no? ¿Listo? Es lo que uno ve más eso. Hay más alteraciones genéticas, más mutaciones genéticas asociadas a factores ambientales, a diferencia de otros pacientes que solo tienen enfermedad inflamatoria intestinal sin ninguna otra enfermedad inmunomediada ni manifestación extraintestinal, donde probablemente predominen más factores ambientales que factores genéticos asociados, ¿no? Perfecto. Pues bueno, doctor Juliao, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Aprendimos muchísimo. Muchas gracias por estar siempre pendiente de FUNEICO, por ayudarnos, por apoyarnos en todo. Para nosotros es muy importante contar con doctores como tú que nos pueden asesorar, que nos pueden también ayudar en este tipo de conferencias que son tan importantes y tan necesarias para nosotros como pacientes. Ok. No, muchas gracias. Siempre pues, que me necesiten, aquí voy a estar, y también pues toda la colaboración con FUNEICO, por lo menos mientras esté en la presidencia de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, y ahí con lo del grupo GECOL, que también pues, yo creo que es hermano de FUNEICO, y yo creo que a futuro la integración, uno ve, por ejemplo, tuvimos la oportunidad recientemente de estar en GTQ, y allá tienen bien integrado tanto la parte de paciente como con la parte de médicos, ¿no? Yo creo que a futuro, y para el beneficio y de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia, yo creo que hay que hacer lazos entre FUNEICO y GECOL. Yo creo que hay colegas que están en las dos partes, y yo creo que es la función que tendrían que hacer a futuro, como de que FUNEICO y GECOL funcionen sincrónicamente para beneficio tanto de nosotros como médicos, incrementar cada vez más el conocimiento en enfermedad inflamatoria intestinal, y para beneficio obviamente de todos ustedes, los pacientes que están también, pues, que padecen esta enfermedad y que necesitan, pues, que cada vez nosotros seamos mejores, que cada vez nosotros tengamos más cuidado, los cuidemos mejor para que tengan menos complicaciones, menos necesidad de hospitalizar, menos cirugía, desarrollen menos cáncer a futuro y todas estas cosas, pues, en Colombia, ¿no? Yo creo que hay mucho por mejorar. Yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos cierto liderazgo en enfermedad inflamatoria intestinal, y los otros países no reconocen eso, que vamos un poquito más adelante. Ahora con lo de los centros de excelencia, que también estamos favoreciendo también en los diferentes, y hay 4 centros de excelencia en Colombia para manejo de enfermedad inflamatoria intestinal, y eso es súper importante, porque a futuro va a permitir que esos centros de excelencia, y esperemos que hayan 10, 20, 30, ojalá, o sea, mientras más, pues mejor, porque va a significar que cada vez vamos a hacer mejor las cosas, ¿no? Y los grandes beneficiados de esto van a ser los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. Entonces yo creo que todo el apoyo, por ahora, pues estamos de presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, y obviamente, pues, obviamente uno puede que deje de ser presidente, pero igual sigue también en GECOL, también en PANCO, que es la Organización Panamericana de Crohn y Colitis. Estamos haciendo muchas cosas, o vamos a hacer muchas cosas también para el beneficio de la enfermedad inflamatoria intestinal y de sus pacientes, ¿no? Es lo que más queremos a futuro, ¿no? Pues muchas gracias. Doctor Fabián Puentes, ¿tienes algo que decir? Muchas gracias a ti también por participar. No, pues a ti, Caro, por ser el arma y el nervio de FUNEICO, a Viviana, que estar también viajando en ese momento, y pues a Fabián, y pues Fabián dice que mientras sea presidente, nada, un cuentazo, siempre así, después queda vicepresidente, expresidente y vocal, y antes va a quedar con más tiempo para No, yo digo, pues, pero mientras ahorita puede uno gestionar más cosas, ¿no? De pronto, pues, porque tiene pues, ahí como el liderazgo ahí en la asociación, ¿no? Pero no, igual vamos a seguir muy pendientes de ECOL siempre, ¿no? De pronto, pues, no de coordinador ni nada, pero igual. Y la clave, no, yo creo que estrechar los lazos entre ECOL y FUNEICO, yo creo que va a ser clave. A futuro, es lo que nos va a mejorar, y va a hacer que la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia crezca mucho, ¿no? total, yo quiero resaltar una frase que dijiste tú, que es preocuparse de que nuestros pacientes se empoderen de la enfermedad y que haga que nosotros, sus médicos, nos preparemos más. Eso es muy importante. Un paciente que se preocupa
su enfermedad, le exige a su médico que vamos a poner entre todos, porque es tirar todos de la carreta para el mismo lado, ¿no? Así es. Tenemos grises nubarrones en el panorama, pero lo importante es que mientras estemos todos unidos, pues jalamos para el mismo lado, ¿no? Fabián, muchas gracias. Esa es la idea. Caro, No, muchísimas un gracias. placer y buenas noches a todos y qué bueno todos los que nos estuvieron viendo desde sus casas, ¿no? De verdad que sacaron su tiempo para escuchar. Espero que no se confundan con eso, pueden volver a ver la transmisión, no que queda grabada, ¿no? Entonces trate de ser lo más claro posible, pero no se confundan, pilas, pues. Okay. No, estuvo todo muy claro. Y pues quiero recordarles que si no están en la fundación pueden escribir al celular 311-808-7346 en horas laborales para poderlos registrar. También pueden seguirnos en todas nuestras redes, @funeico con doble I latina. Y estamos para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a los doctores Fabián Puentes y Julián. Los Fabianes. Okay. Chao, buenas noches. Gracias, Caro. Feliz noche. Gracias, Fabián. Que Y esté muy gracias a bien. todos que nos vieron. Buenas Okay. noches, chao. Bueno, Esté muy bien. un abrazo, buenas Gracias, noches. chao. A todos. Chao.